España es una tierra marcada por la fe. Una fe antigua, profunda, que ha atravesado siglos de milagros y silencios. Aquí, entre las montañas y las iglesias, entre los campos quietos y las ciudades que nunca duermen, la gente siempre ha buscado respuestas. Respuestas a lo que duele, a lo que falta, a lo que nadie explica. Y cuando las verdades oficiales no bastan, surgen otras, más suaves, más seductoras, más peligrosas. Este programa es un viaje por ese territorio invisible, un recorrido por siglos de historias, creencias, engaños y revelaciones, un descenso y también un ascenso por la parte más frágil del ser humano, su necesidad de creer. Aquí oirás ecos de mujeres que buscaron consuelo y encontraron cadenas, de hombres que intentaron sanar y fueron devorados por la promesa de una verdad absoluta, de grupos que nacieron de la esperanza y acabaron alimentándose del miedo. Pero también escucharás lo contrario, el despertar, la fuga, la liberación, la voz de quienes volvieron a encontrarse después de haberlo perdido todo. Este no es un programa sobre locura ni superstición, es un programa sobre humanidad, sobre lo que pasa cuando el alma tiene hambre y alguien aparece con un plato lleno de luz. Acompáñame y escucha con cuidado, porque en cada historia hay una advertencia, y en cada advertencia una verdad que quizá también es tuya. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos?
Dicen que hubo un tiempo, y no hace tanto, en que España creía en todo. Creía en los santos que curaban y en los demonios que se escondían bajo las tablas del suelo. Creía en las vírgenes que lloraban sangre y en los pastores que hablaban con ángeles. Creía en señales, en prodigios, en sombras sobre las montañas. Era un país que miraba al cielo buscando instrucciones y que miraba a la tierra con un miedo antiguo, heredado, casi sagrado. Pero el tiempo pasó. Las iglesias se desgastaron. Los altares recogieron polvo. La fe ya no sonaba como antes. Y entonces, cuando el país dejó de reconocer sus viejos dioses, empezó a inventar otros, porque nadie vive sin fe. Nadie respira sin una verdad que lo sostenga. Y allí, en esa grieta entre lo que se pierde y lo que nace, brotaron nuevas voces, voces que prometían luz, voces que pedían obediencia, voces que decían conocer un camino secreto, al que pocos podían acceder. Este es el relato de esas voces, de los que las siguieron y de las sombras que crecieron detrás. Es la historia de España, la historia de su alma, la historia de su hambre eterna de creer. En Castilla, cuando la nieve cubría los tejados y el silencio parecía un animal dormido, hubo una mujer que decía arder por dentro, una llama en el pecho, un fuego que no quemaba la carne, sino el alma. La llamaron Alumbrada. Era el siglo XVI, y en España la mística no era una rareza, era un pulso que emergía de las entrañas. Ella hablaba de Dios como quien describe un paisaje, un Dios cercano, íntimo, respirable. Un Dios que entraba por la noche y la despertaba con un susurro. Los inquisidores la escucharon con inquietud. La Iglesia, rígida y temerosa, no entendía ese amor sin permiso. La encerraron, la acosaron, pero ella no cedió. Yo no busco al demonio, dijo, busco al amor. Esa frase, más que su testimonio, fue una semilla. La semilla de un país dividido entre la obediencia y la libertad interior. Pero ella no fue la única. A lo largo de la península, en cuevas, aldeas, ermitas escondidas entre montes, hombres y mujeres se reunían en secreto, rezaban de espaldas a la autoridad, encendían velas en sótanos, leían manuscritos prohibidos, mezclaban plegarias cristianas con creencias que nadie confesaba en voz alta. Algunos buscaban la verdad, otros buscaban alivio, otros poder. España era un territorio fértil para lo invisible. La Inquisición apagó muchos fuegos, pero el fuego interior, el deseo de contacto directo con lo divino, nunca se apagó del todo. Dicen que había pueblos enteros donde, al caer la noche, las mujeres se reunían en torno a un pozo a pedir consejo a los muertos. Dicen que en las montañas de Navarra se rezaban oraciones que no aparecían en ningún catecismo. Dicen que en las costas del Mediterráneo los pescadores veían luces bajo el agua y se persignaban sin saber si temían o veneraban lo que veían. La fe oficial gobernaba el día, pero la fe secreta reinaba en la noche, y de esa tensión, de esa doble espiritualidad, nacería más tarde el impulso que siglos después
abriría la puerta a sectas, maestros y salvadores. Porque donde hay silencio, nace el eco. Y España, en aquellos siglos, era todo eco. España despierta, como quien abre una ventana después de 40 años de encierro. La muerte de un dictador no solo libera un país, libera el alma. Las iglesias ya no son la única voz. La moral ya no es un decreto. La fe deja de ser obligación y se convierte en elección. Y eso, que parece libertad, es también vértigo. Muchos se sienten solos por primera vez, sin guía, sin mapa, sin un padre que ordene el mundo. Entonces aparecen ellos, silenciosos, sonrientes, vestidos de blanco, hombres jóvenes que cantan en sánscrito y reparten abrazos en los parques, mujeres que prometen paz interior y un amor sin condición. Sus palabras son suaves, nuevas, extranjeras. Prometen algo que nadie había ofrecido antes, sentido sin culpa. En el Retiro, en la Barceloneta, en Granada, los jóvenes lo siguen. A veces por curiosidad, a veces porque necesitan algo que ni sabían nombrar. Las calles se llenan de túnicas naranjas, de plegarias cantadas, de olor a incienso. Los vecinos miran, primero con burla, luego con intriga, porque la fe ajena siempre es ridícula, hasta que se vuelve propia. Pero no todos los líderes llegan de lejos. En una finca cerca de Toledo, un hombre empieza a reunir jóvenes. Les habla de pureza, de iniciación, de un mundo nuevo. Nadie lo conoce, pero todos lo obedecen. Le llaman el maestro. En pisos de Madrid, otros guías improvisados prometen curar heridas del alma. En Valencia, un grupo asegura comunicarse con seres elevados. En Andalucía, una mujer dice recibir mensajes de la Virgen cada amanecer. Y la gente cree, no porque sea ingenua, no porque sea débil, sino porque tiene hambre, hambre de fe, hambre de pertenecer, hambre de sentir que su vida no es un accidente. España cambia, pero la necesidad humana no cambia nunca. Llegan los años 80. La televisión lo llena todo. La modernidad avanza, pero también el misterio. Cada noche, miles de personas encienden la radio para escuchar historias que erizan la piel. Luces en los montes, casas donde suenan pasos, objetos que levitan, almas que no descansan. La España moderna, con sus neones y sus coches nuevos, sigue mirando al más allá, como quien no quiere que desaparezca del todo su infancia. En los kioscos, las revistas prometen respuestas. El poder de la mente. Energías ocultas. Mensajes del cosmos. Y la gente compra. Porque quiere creer sin comprometerse. Quiere tocar el misterio, sin entregarse a él. Pero mientras la cultura popular romantiza el ocultismo, otros grupos más discretos aprovechan la niebla. En pueblos pequeños, comunidades silenciosas se reúnen al amanecer. En garajes industriales se celebran ritos con velas y símbolos extraños. En casas apartadas, líderes carismáticos enseñan doctrinas que mezclan ciencia, magia, numerología
y una promesa constante de despertar. La frontera entre lo lúdico y lo peligroso se vuelve cada vez más fina. Y aunque nadie quiere admitirlo, España entera camina en esa cuerda floja sin darse cuenta. Los años 80 terminan con un país que baila, ríe y progresa, pero que mira de reojo a las sombras que él mismo ha creado. Con el siglo XXI llega la pantalla que lo cambia todo, la gran niveladora, la gran maestra. A través de ella, un joven en un pueblo remoto puede escuchar a un gurú de Los Ángeles. Una mujer que nunca salió de su provincia encuentra promesas de abundancia. Un hombre solitario descubre que alguien, en algún lugar, le ofrece una verdad hecha a su medida. Ya no hacen falta túnicas, ni templos, ni reuniones nocturnas. Hace falta un video, una frase bonita, un canal. Si cambias tu vibración, cambiará tu vida. El universo tiene un mensaje para ti. Todo es energía, todo depende de ti. Y así, disfrazada de motivación, entra la culpa. Si sufres, es porque no vibras bien. Si te duele, es tu responsabilidad. Si fallas, es porque no te estás esforzando. Las nuevas sectas no prometen religión, prometen rendimiento, éxito, equilibrio, una versión mejorada de uno mismo. Pero detrás de la positividad hay exigencia, detrás de la luz hay control. Y España, como el resto del mundo, cae rendida ante el brillo de las pantallas. Nadie vigila, nadie regula, nadie llama secta a lo que parece un curso de bienestar. Pero las cadenas, aunque invisibles, siguen siendo cadenas. Creer no es un error, nunca lo ha sido. El ser humano no puede vivir sin relato. La ciencia explica el mundo, pero no explica el dolor. La razón ordena la materia, pero no ordena el alma. Por eso nacen los mitos, por eso nacen las religiones, y por eso nacen las sectas. España ha sido siempre una tierra de emociones profundas, místicos que ardían de amor divino, peregrinos que caminaban para sanar su corazón, pastores que veían luces en las montañas, madres que rezaban ante fotos amarillentas. Ese imaginario no desapareció, simplemente cambió de máscara. Hoy los mitos hablan de energía, de vibración, de reencarnación, de poder interior, pero el origen es el mismo.
la necesidad de no estar solos. Las sectas no captan a débiles, captan a personas que buscan, a personas que sienten más de lo que pueden expresar, a personas que necesitan un abrazo y encuentran una doctrina. La fe no es peligrosa. La necesidad extrema de consuelo sí puede serlo. Hoy, las sectas no se llaman sectas, se llaman familias, comunidades, movimientos, círculos de crecimiento. Ya no se ocultan, se integran. Son foros, grupos de mensajería, retos espirituales, programas de transformación. Pero el mecanismo es el mismo, prometer sentido a quien lo necesita. Y sin embargo, cada día alguien despierta, cada día alguien sale, cada día alguien descubre que no necesita una voz externa para ordenar su mundo. La salida no es sencilla, la identidad cruje, la culpa muerde, el silencio pesa, pero la libertad vuelve, siempre vuelve, y cuando vuelve es luz. España sigue caminando entre sombras y milagros, entre dudas y esperanzas, entre el querer creer y el miedo a equivocarse. Pero quizá, solo quizá, la verdadera fe no está en maestros ni doctrinas, sino en la voz interior que tantos temen escuchar. Porque mientras existan preguntas, existirán respuestas. Y mientras exista oscuridad, alguien buscará encender una vela. Déjame que a continuación te narre una historia, ¿verdad? ¿Mentira? Solo tú puedes decidir si quieres que sea real o no. Cuentan en los pueblos de la vieja Soria que hubo una mujer llamada Eulalia Arroyo, nacida en un caserío que hoy ya no existe en los mapas. Una joven de ojos demasiado oscuros, demasiado profundos, como si guardaran dentro algo que ni la luz del día podía tocar. Eulalia creció sola. Dicen que hablaba con las sombras del granero y que escuchaba pasos en la nieve cuando nadie más los oía. La gente murmuraba a sus espaldas, pero nadie se atrevía a mirarla demasiado tiempo. Una noche de invierno, la más larga que recuerdan los ancianos, aparecieron en el pueblo unos viajeros vestidos íntegramente de negro. No pidieron posada, no tocaron a ninguna puerta. Solo caminaron entre las casas como quien hace un inventario de almas. Llevaban una insignia bordada en el pecho, un sol oscuro, invertido, rodeado de espinas. Los llamaban la Hermandad del Alba Negra. Se decía que buscaban a personas sensibles, capaces de ver lo que otros no ven, y que les prometían poder si entregaban a cambio su voluntad. Eulalia los siguió sin dudar. Al amanecer, la vieron marchar con ellos hacia el bosque. Nadie trató de detenerla. Era como si todos supieran que aquel camino estaba escrito en su destino. Durante meses no se supo nada. Contaban que en el bosque se oían cánticos suaves, como oraciones heladas, que la niebla se espesaba alrededor de una vieja ermita abandonada y que las sombras, dentro, parecían más densas que en el resto del mundo. Un día, Eulalia regresó, pero no era la misma. Sus ojos ya no tenían brillo. Caminaba como si los pies no tocaran el suelo. Hablaba en voz baja, con frases incompletas.
como si conversara con alguien que solo ella podía ver, y en su pecho, bajo la blusa gastada, parecía latir algo, que no era un corazón. Cuando los vecinos la miraron atentamente, vieron que llevaba un colgante el sol oscuro de la hermandad. Pero ahora latía, se contraía, como si respirara. Eulalia empezó a recibir a la gente en su casa. Les prometía sanar males antiguos, leer los sueños, conectarlos con sus muertos. Y algunos aseguraban que, efectivamente, al verla, sentían un escalofrío, que no era miedo, ni alivio, sino algo entre ambos. Pero pronto la esperanza se convirtió en terror. Uno a uno, los que acudían a verla dejaron de hablar, dejaron de visitar a sus familias, dejaron de ser ellos mismos. Era como si las miradas de todos se hubieran vuelto idénticas a la suya, vacías, opacas, rotas. La gente decía que Eulalia no sanaba, reclutaba, que estaba formando una congregación dentro del pueblo, igual que la hermandad la formó a ella. Una madrugada, los vecinos escucharon un canto grave, procedente del bosque. Un canto que hacía vibrar las ventanas, que helaba la médula de quienes lo oían. Cuando algunos valientes llegaron a la ermita, la encontraron iluminada por velas negras. En el centro estaba Eulalia, de pie, con los brazos abiertos, como si diera la bienvenida a alguien que nadie más podía ver. Sus seguidores, pálidos como cera, la rodeaban en círculo. Todos murmuraban la misma frase: «Alba negra, alba nuestra, toma lo que es tuyo». Y entonces, dicen, un viento imposible sopló dentro de la ermita. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Las paredes temblaron. Y la voz de Eulalia, clara, serena, ajena, pronunció sus últimas palabras. «Ya no soy yo, ya no somos nosotros. Ahora somos uno». Cuando el sol salió, la ermita estaba vacía. No había velas, ni cuerpos, ni huellas. Solo el colgante del sol negro, reposando sobre el altar de piedra, como un corazón frío que esperaba despertar de nuevo. Desde entonces, la gente dice que, en las noches sin luna, pueden verse figuras cruzando el bosque, en dirección a la ermita abandonada. Figuras que llevan un símbolo oscuro en el pecho y que susurran un nombre que ya nadie quiere pronunciar. La Hermandad del Alba Negra no desapareció, solo cambió de lugar. Y dicen que aún busca a los que pueden ver. Y así termina este viaje por la España oculta. Gracias por caminar conmigo. Si tiene nombre existe, es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo.
Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.